que grabación, comenzó la grabación. Mi querida Karina, doctora Karina Severo Guajas, un gran gusto saludarte acá desde Puebla y tú allá en Querétaro. ¿Cómo estás? Igualmente, Rubén, muy bien, muchas gracias. Siempre es un gusto verte. Barriendo en el tráfico queretano, que ya es importante, ¿verdad? Sí, ha crecido mucho la ciudad, la verdad. Ha crecido mucho la ciudad. Mm. Karina, recientemente publicaste algo en Akasha Comunidad, que yo también lo puse en mi cuenta de Twitter y ha generado muchos comentarios y pones ahí la traducción de un video del señor Bill Gates y tal. Me encantaría que nos pudieras exponer lo que estás viendo, tus preocupaciones en este momento, cómo orientarnos también a las personas que desde un principio pues hemos estado pues también muy preocupados porque el rumbo que llevan los acontecimientos a nivel internacional, a nivel mundial. Adelante, es todo tuyo el micrófono. Gracias, Rubén. Bueno, como veo las cosas, preocupantes, la verdad, ¿no? Por muchos frentes, pero bueno, enfocándome en el tema que he venido pues tratando de exponer, de explicar de la manera más responsable posible, ¿no? En este tiempo, pues es esta, pues voy a decir francamente como manipulación, porque creo que sí lo es, con respecto a casos, ¿no? Con respecto a la necesidad o no necesidad de ponerse cubrebocas, etcétera, ¿no? Todo lo que está en relación a esto del COVID-19. Hace unas semanas, Rubén, hubo un comunicado que salió a nivel nacional de la máxima de estudios de nuestro país, donde decían que dado el incremento en los casos, iban pues, recomendar o exigir, no me acuerdo cuál era la palabra, que se utilizaran de nuevo cubrebocas en espacios donde hubiera más de X número de personas, es decir, en aulas, ¿no? Y toda una serie de recomendaciones al respecto. Y yo me sorprendí mucho, Rubén, porque yo de manera muy continua estoy revisando las páginas oficiales, tanto a nivel mundial como a nivel regional, como a nivel nacional y local, de los casos, ¿no? Cómo se están comportando, digamos. Y entonces cuando dijeron que había este incremento en casos, yo me sorprendí mucho porque no correspondía a lo que estas páginas oficiales mostraban. Y entonces, bueno, escribí algo al respecto porque ahí mi preocupación fue de varios frentes, ¿no? Uno, el que si esta máxima casa de estudios hace eso, muchas otras universidades empiezan a copiar. Me recordó un poco a lo que ocurrió cuando se declara la pandemia, no sé si tú recuerdas, en marzo del 2020, que aquí en México nos había dicho el subsecretario de Salud de que todavía no ameritaba el cierre de escuelas, ni de negocios, ni nada. O sea, básicamente le estaba diciendo, espérense tantito. Y empezó una oleada justo provocada por una universidad, si no estoy mal, fue el TEC en ese momento, el TEC de Monterrey, quien dijo, no, nosotros cerramos. Y se dio como una avalancha, ¿no? De todas las universidades fueron cerrando. Y yo me imagino que es porque no querían quedar mal, ¿no? Si yo no soy responsable. Pero al final eso tiene una consecuencia y la consecuencia pues, fue que todo comenzó a cerrar con los impactos a nivel económico, sobre todo para la pequeña industria, ¿no? Y todas las consecuencias también de los cierres de escuelas a distintos niveles que impactaron en la educación de manera muy notoria. Eso me preocupó porque dije, híjole, si hace eso esta máxima casa de estudios, pues ya me imagino la oleada que se va a venir de otras universidades, ¿no? Y efectivamente, algunas pues sacaron comunicados semejantes. Yo de nuevo analicé los datos, incluso la misma página de esa máxima casa de estudios, y no había en ese momento en que hicieron la declaración ninguna evidencia de un incremento. Entonces ahí la pregunta, Rubén, es el para qué. Y digo, yo no soy politóloga, ni mucho menos, así que no me voy a meter con los asuntos, pero creo que incluso puede haber ahí un elemento político por el momento que estamos viviendo en nuestro país, que podría ir por ahí, pero tiene consecuencias, Rubén, porque al final, si tú le pides a la gente que empiece a usar cubrebocas, que empiece a hacerse prueba porque estaban con alguien que parecía que tenía catarro, pues entonces vamos a tener una oleada doble, una de miedo otra vez y una de casos. ¿Por qué? Porque como he explicado ya muchas veces, las pruebas, tanto la de antígenos como la de PCR, que se usan de mala manera para diagnosticar COVID, esas pruebas tienen muy bajo poder, valor predictivo positivo. Es decir, hay mucho riesgo de que haya un falso positivo. Entonces, el problema con esto es que justo
al hacer esas declaraciones se empuja a que sea más fácil que efectivamente haya una oleada, pero no de casos reales, ¿no? Sino de estos casos que son diagnosticados por pruebas que no fueron validadas de manera biológica, de manera correcta para el diagnóstico de esta enfermedad. Y eso me preocupa mucho, Rubén, porque ya empiezas a escuchar pues, en las noticias, en los comunicados de la OMS, de la OPS, estos como anuncios de ya están subiendo los casos, están subiendo las hospitalizaciones, están subiendo los muertos, y esto ya lo hemos vivido, Rubén. Y si hacemos las mismas cosas, vamos a obtener no los mismos resultados, peores resultados. Entonces, a mí me llama mucho la atención que haya personas que solo porque escuchan ese comunicado, entonces corren a hacerse la prueba. O gente que tiene signos de resfriado común, ¿no? Como hemos tenido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De toda la vida. Que, claro, entonces que ahora tienen, porque está ese comunicado, tienen la necesidad de ponerle nombre y apellido a ese resfriado. Eso nunca había sido un problema, ¿no? Nunca. Pero ahora se le quiere poner nombre y apellido, además con una prueba que tiene mucha posibilidad de errores, ¿no? Mucha. Entonces, si yo tuviera la varita mágica, Rubén, lo que yo pediría con esa varita o el deseo que trataría de conceder con eso es que la gente de verdad pensara antes de ir corriendo a hacerse una prueba, porque lo único que van a hacer es causar una oleada de casos, con las consecuencias que ya pues, todos hemos vivido y que creo que en este caso serían probablemente peores. Así que, pues esa es la situación, Rubén. No sé cómo hacerle para contrarrestar esos miedos que Ay. los grandes medios empujan, ¿no? Oye, y respecto al video concreto que se tradujo en Akasha Comunidad, de lo del señor Bill Gates, que pues ha sido un protagonista indiscutible de todo este tema desde, no de ahorita, de hace muchísimo tiempo y desde antes de que iniciara formalmente esto de la llamada pandemia. ¿Qué advertencia le quieres dar específicamente de ese video a quienes nos estén viendo? Bueno, el asunto es que va también, igual que el tema previo, con muchos frentes, ¿no? Por un lado, la pregunta central es cómo es que le dimos tanto poder de decisión y de información sobre un tema que tiene que ver con enfermedades infecciosas, con patógenos potenciales, con epidemiología, con salud pública, a una persona que tiene absolutamente nada de experiencia en ese tema. A mí me parece eso una pregunta muy válida de hacer. Y quiero que quede bien claro que no me estoy yendo por un rollo de falacia de autoridad, Rubén. Yo creo que no se requiere un grado para que alguien sepa de un tema, no va por ahí. Pero aquí, dado que su impacto es a nivel global, ¿no? Que realmente lo que él dice tiene impacto en las agencias, en las instituciones que toman las decisiones que nos afectan a todas, a todos, creo que tendríamos que preguntarnos cómo es que decidimos o se decidió que esta persona tiene conocimiento sobre lo que está diciendo. Eso es para empezar, ¿no? Y él en ese video, yo no recuerdo todos los detalles de todo lo que dice porque comparto muchas cosas ahí, pero sí recuerdo que estaba él como intentando justificar un poco que las inoculaciones previas, esas no habían servido, pero ahora vienen Exacto. otras que sí van a servir, ¿no? Y dices, qué A fin de cuentas, cinismo, ¿no? perdón que te interrumpa, reconociendo que no evitaban una serie de cuestiones, que había, pero que venía la cuestión inhalada, una No cuestión sé. inhalada en ese video también. Sí, claro, y ahí el punto es que no, de verdad no sé ni por dónde empezarlo, ¿no? Cuando empezaron todas estos ensayos clínicos, cuando se empezó a escuchar sobre que ya iban a estar las vacunas autorizadas, fue más o menos como desde septiembre, yo diría, del 2020 hacia diciembre, cuando Ujú. agarró más auge. Pues aquellas personas que tenemos conocimiento en inmunología, no tendríamos que ser Einstein para decir, Ujú, pero esas vacunas no van a poder frenar la transmisión. Eso era bien ujú, sabido por el tipo bien. de infección que era. Ujú. Eso era imposible. Entonces ahí teníamos un discurso raro, ¿no? Porque, pues si la lógica era todo mundo tiene que inocularse con estos productos para evitar que haya contagios, pues con estos productos eso es imposible. Imposible, ¿no? Y sí lo dijeron, Rubén. Yo sé que ahora Sí, hay gente que dice, no, eso nunca se dijo, no, pero por sí lo supuesto que lo dijeron. dijeron Por desde el supuesto, presidente de los Estados Unidos, una enorme larga lista, que claro que lo dijeron, pero de acuerdo contigo, mucha gente dice, no, nunca lo dijeron. claro, bueno, pues porque estamos en tiempos de la posverdad, ¿no? O sea, es real Ujú, lo que te dicen que es real y punto, ¿no? sí. Entonces, bueno, eso por un lado era como, pues sí, obvio, ¿no? Y ahora, ¿qué resultado tenemos?
que a pesar de que era evidente que eso, ahorita ni siquiera estoy hablando de los efectos adversos, simplemente que era evidente que no iban a servir para poder frenar contagios, infecciones, transmisión, a pesar de eso, le pusieron ese producto a miles de millones de personas en el mundo, Rubén. O sea, de verdad es algo muy fuerte lo que está ocurriendo. Más o menos es como un 66% de la población humana que ha recibido al menos una dosis. No todas de la misma plataforma, pero un buen porcentaje de estos sí, de ARN mensajero sintético, de las vectorizadas, que serían estas inoculaciones de base genética. Entonces, ahora que eso ya está, y con todos los impactos que eso ha tenido en la salud, porque son muchos, Rubén, ¿no? Y a mí me parece, como paréntesis, si quieres, en la siguiente pregunta abordamos esto, pero a mí me parece que ya hay personas que se están dando cuenta que la salud de ellos o de sus familiares sí fue impactada por estos productos. Pero bueno, Muchas mucho. personas se Sí, están claro, dando pues cuenta. pues Ve es el que ni caso de modo, Perú. ¿no? En el caso Claro. de Perú, que de repente qué pasó, quién sabe, pero no sé, no quiero exagerar porque no lo tengo fresco en este momento, pero el síndrome de Guillain-Barré en el Perú Ujú, ya ha ujú. declarado como una emergencia, creo, nacional. Sí, claro, y ahí que están haciendo, vincularlo a un herpes virus, y Exacto. entonces pueden seguir la misma tónica de, pues ahora necesitamos una inoculación contra el herpes virus, ¿no? Pero bueno, regresando a Sí. esto que estaba diciendo, pues ahora que ya tiene el 60 y tantos % de la población al menos una dosis, ahora este hombre, que fue la principal fuente de dinero para estas iniciativas, digamos, y que más empujó y que dijo, sí, pónganselo tal, ahora dice, bueno, no, estas no funcionaron, pero lo que viene ahora sí va a Ujú. funcionar. A mí me parece algo tremendo y más tremendo incluso que el que él lo diga, porque me parece que está muy esperado para un personaje así. Lo terrible es que la gente se lo crea, ¿no? Eso es lo que nos deja muy mal parados como humanidad. Es una mentalidad de niño chiquito que quiere creer en las historias de fantasía que les dicen. Absolutamente, Karina. Oye, alguna vez me acuerdo que charlamos, te hice algunas preguntas y tú estabas muy, muy preocupada por la cosa de los niños. ¿Cómo has visto ese panorama? Yo accedo a reportes espeluznantes sobre y situaciones que siguen ocurriendo. Por ejemplo, recientemente acaba de morir un muchacho de 28 años de la República Dominicana. Hace tiempo, yo creo que más de un año, le dio una cuestión de miocarditis, se cayó en plena cancha de básquetbol, de jugador profesional de básquetbol en España, y él mismo dice, no me han encontrado nada, ni colesterol, ni esto, ni lo otro, y él lo atribuye a la vacuna. Total, estuvo en tratamiento, en una prueba de esfuerzo para regresar a las canchas. Oscar se llama este muchacho, cae muerto por un infarto. Y fíjate, él lo atribuyó y no le habían encontrado nada. Y así hay cualquier cantidad. Ah, pero no fueron las vacunas. No fueron las vacunas. Cuando tenemos reportes de un crecimiento exponencial de casos de diferentes cosas, de muertes, Ah. muy por encima del promedio acostumbrado antes de todo este asunto. Sí, claro, claro. Y yo digo, me parece a mí que tenemos un fenómeno psicológico muy profundo aquí y muy preocupante, donde cuesta tanto trabajo aceptar, bueno, sí, me vieron la cara, o bueno, sí, me equivoqué, o entonces puedo ya voltear y verlo. Es más fácil decir, no, no, eso no es cierto, y tratar de atribuir lo que está ocurriendo a lo que sea, por más absurdo que sea esa razón que dan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El que estén muriendo tantas personas jóvenes, casi siempre de muy buena condición física, porque son Ujú. atletas profesionales o semiprofesionales, y digo que no hay, que yo sepa, precedente en la historia de que tantos estén muriendo en un año. Incluso me parece que hay hasta clubes de fútbol que han tenido más de una muerte repentina o de un Sí, infarto en chavos, ¿no? sí, Más de uno, ¿cuál es sí, la probabilidad de que eso ocurra? Pero hay sí. personas que en lugar de decir, ok, ¿qué está distinto? O sea, ¿qué hay ahorita que antes no había? Y decir, pues lo lógico es estos productos que nunca habían sido autorizados antes de su uso para COVID, ¿no? Más allá de su uso en ensayos clínicos, no había nada autorizado, que son tecnologías nuevas que cada vez tenemos más evidencia de lo que puede ocasionar a nivel de su interacción negativa con células, con órganos, etcétera, en lugar de voltear y al menos plantearse la posibilidad de que esto pudiera ser, buscan explicaciones que francamente son absurdas, ¿no? Como decir, pues es que hay muchísimo estrés en la población. Sí, claro, porque antes no había estrés, ¿no?
O sea, el estrés es algo del 2021 para acá. Sí. O decir, pues es que el agua que estamos bebiendo ya no tiene minerales, porque antes se tomaba de agua de pozos. Pues digo, claro, otra vez, ¿no? Porque la gente no tomaba esta agua antes del 2021. Entonces se Mm, necesita una mente que deje a un lado el me vieron la cara. Todos aquellos que sí recibieron la inoculación o le pidieron a sus familiares que lo hicieran. Y yo creo que eso es complejo, Rubén, pero si no hay ese cambio, ese switch en decir algo está pasando y está mal lo que está ocurriendo, esto no es normal, pues entonces vamos a hacer carne de cañón para todo lo que nos digan, ¿no? Y eso es lo que a mí me tiene preocupada. O sea, yo llevo, tú lo sabes, 3 años y medio sin parar tratando de hacer comunicación de la ciencia, divulgación, tratando de explicar. Estoy cansada, Rubén, la verdad. Y cuando yo no, cómo vi no. Y que eres otra vez. de las pocas personas autorizadas en México que lo han hecho, de las pocas. Sí, no, no ha habido mucho quórum. Yo pensé que iba a haberlo, pero no, no ha habido mucho. No. Lo hay mucho más en Y España, lo hay mucho más en España, en Argentina, médicos, eh, marchas, protestas. No digo que aquí no haya muchachos y personas, grupos interesados, etcétera, pero me refiero como que en España ha sido más notorio con personas de profesión relacionada de alguna manera con el tema. yo creo que algo que podría explicar lo que parece ser más apatía o más cobardía, no lo sé, aquí en México, con respecto a este tema, es que es inversamente proporcional al, como a la severidad de las medidas, ¿no? O sea, fue muy distinto lo que ocurrió en México que lo que ocurrió en España en términos de esas obligaciones que uno tenía que hacer. Creo que en España incluso hubo momentos, no sé si llevó un mes, pero sí digamos semanas, Sí. donde había tiempos en los cuales podían salir hasta para pasear a su perro. Tengo amigos en España que me decían eso. Y nosotros en México no vivimos eso. No, Ahí sí fue, no sé no. si van a decir que fue obligatoria la vacunación o no, pero prácticamente lo era. En Ujú. México, si dijeran las autoridades que aquí nunca fue obligatorio, tendrían razón. Las personas que dijeron es que a mí me lo obligaron en mi trabajo simplemente desconocen la Constitución y el Código Penal Federal, lo desconocen, porque en México nunca fue obligatorio y si en un trabajo Ujú. te decían tienes que vacunarte o en una escuela o lo que sea, tú podías decir estás violando tal y tal artículo y Exacto. no lo voy a hacer. Entonces, sí, aquí en México sí podrían decir sorry, pero fue decisión de cada quien porque nunca fue obligado. Yo creo, Rubén, que esa diferencia en lo que nos tocó vivir en la pandemia es inversamente proporcional a esto que estamos hablando de esta como apatía. O sea, entre menos duras fueron estas restricciones, más probable es que la gente no se anime a hablar. Yo creo que por ahí va el asunto. A lo mejor estoy equivocada, pero me parece que eso lo explica. Porque sí hay gente en México que está muy consciente de lo que está ocurriendo, pero en general, con algunas excepciones, lo mantienen como por debajo del agua, en tu núcleo cercano, con tus pacientes, ¿no? Ese tipo de cosas. Y sí hace falta que más personas se atrevan a decir, sabes que esto no es normal, esto que estamos viviendo no es normal, porque si no, Rubén, de verdad que vamos hacia un lado nada lindo, del cual va a ser complicado salir. Sí, fíjate que me vino a la mente Juan Antonio de Castro, sí, en España, que es un hombre muy inteligente, un intelectual y tal. Recientemente en una organización, ¿cuál era en España? ¿Váritas o algo así? Liberum, no, Liberum. Liberum, exactamente. Ahí. Él cuenta como un médico ahí públicamente, él le pregunta, dice, sí, 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 póngase la vacuna porque es lo que piden las autoridades. Y le dijo, oye, si estuviéramos en privado, yo le diría, no, no se la, fíjate, ¿eh? Ujú. A ese Sí, lo nivel, sé. ahí en Liberum, exactamente. Sí, no lo Impresionante. sé. Es ¿Eh? terrible y otra vez yo lo que observo es que la mayor responsabilidad ahora ya es de la gente. O sea, yo antes te hubiera dicho la mayor responsabilidad la tuvieron los médicos y eso lo sostengo. Yo creo que hubo una actitud muy servil de parte de muchos médicos, Rubén. Entre mucho miedo y mucho yo me debo a la farmacéutica, yo me debo a la asociación tal, yo me debo a lo que tú quieras y no voy a decir nada. Y ahí me parecía hace unos meses que necesitábamos que los médicos perdieran ese miedo, se atrevieran a hablar de lo que estaban viendo en sus consultas, ¿no? En sus prácticas privadas. Pero ahora me parece que la responsabilidad está más en el ciudadano de a pie, en todos nosotros, porque si la gente empieza a ir corriendo a hacerse estas pruebas, efectivamente va a haber una luz
de casos que no sean casos reales, pero que justifiquen todas las medidas que quieran hacer de nuevo, de Y que van encierros, de nuevamente, más allá de la cubrebocas. mascarilla, van al encierro nuevamente, y vinculado ya Claro, también, bueno, esa no es tu área, pero al tema climático, ya ves ahorita en claro, España, y claro. pero en esto el mismo expresidente Donald Trump, en mi Instagram, tengo subido una declaración de Trump aspirando, diciendo que si llega él a la presidencia, que ahora sí, que no va a aceptar las vacunas, que no va a aceptar los encierros, en fin. Políticamente habría mucho que analizar de esta declaración, pero Claro, a lo que veo es que el tema ahí está. ¿Cómo claro. se llama este hombre? Alex Jones, que no es santo de mi devoción, de Infowars, en fin, pero él dice que le han pasado, y el tipo ha dicho cosas de hace años que se han cumplido. Dices, yo le pongo atención y acaba de Claro. advertir que ahí vienen los encierros, que ahí vienen otra vez con esto, y por todos lados está otra vez, ahí viene el coco otra vez, la misma Organización Mundial de la Salud. Sí, bueno, y digo, uno no tiene que tener contactos como esta persona que dijiste, que dirás, bueno, ¿cómo es que sabe estas cosas? Ni Mm. siquiera son necesarios, Rubén. Lo único que tienes que hacer es escuchar lo que están diciendo las Sí, autoridades sanitarias para exacto, ver, pues exacto. sí, efectivamente esto viene. Y como lo veo también es un asunto hasta económico, ¿no? O sea, piensa cómo es cuando sacan una película blockbuster, ¿no? En las Ah, vacaciones, vamos a entender. sí, Entonces, cine, cualquier cine, no quiero decir marcas aquí, pero cualquier cine pones una película y cuánto tiempo la van a mantener en cartelera. Pues el tiempo que la gente siga viéndola. Cuando claro, empieza a declinar, claro, cambias la claro. película, ¿no? Entonces llevamos mucho rato donde estas inoculaciones ya se quedaron estancadas en este 66% a nivel mundial. La gente ya no se está aplicando estos productos porque ya se hartaron, porque ya se dieron cuenta de lo que les está pasando, por lo que tú quieras, porque la Ujú. historia ya no vende. Y entonces, ¿qué se necesita? El nuevo blockbuster de la película. Y entonces otra vez están diciendo, es que mira, viene esto, se están dando los La casos saga, ¿no? y La saga. exacto, y tenemos justo la solución, que esta vez sí va a ser un producto tal, ¿no? Es una burla, pero por eso te digo, Rubén, que me parece que la responsabilidad es completamente nuestra. Esto solo funciona si la gente dice sí. Es la única forma, ¿no? Es decir, me da gusto que no se ve tan generalizado ahorita el que la gente haya regresado sin chistar al Ujú. uso de cubrebocas, al menos aquí en Querétaro, no sé cómo estén en otros lados, pero sí hay personas, sí hay algunos que luego corrieron a ponérselo sin siquiera plantearse, a ver, espérame, ¿qué me están diciendo? O incluso preguntarse, ok, llevamos 3 años y medio con esto, ¿las mascarillas sirven? Y entonces se les puede decir, bueno, mira, aquí está este análisis serio, el estudio Cochrane, que es una revisión médica de las más serias que hay, que Ujú. evaluaron a cientos de miles, ¿no? de participantes cuando juntas todos los casos que evaluaron, y que su conclusión fue que las mascarillas no sirven de nada, o es ignorable el efecto para proteger. Y hablo de las de tela y de las N95, Rubén. Eso Ujú. está ahí, cualquiera lo puede consultar. Entonces, si la respuesta va a ser hago lo que me indique, pues entonces esa va a ser la realidad que esta humanidad haya aceptado. Y me da mucho coraje porque Pues es son que 3 años y medio tratando de evitarlo. más gente escucha otros medios que y ¿Sí? todos los medios donde tú sales, donde te han llegado a entrevistar. Algunos te buscarán con ganas hasta de ponerte trampas. Claro, En sí, claro. cambio, siguen existiendo estos chayoteros de las farmacéuticas corruptos, yo les llamo abiertamente, que tienen acceso tanto en medios mainstream media como en medios supuestamente alternativos, pero que tienen mucho acceso. Y por ahí va el tema, o sea, está aquello de que busquen, entren por la puerta angosta, la puerta amplia lleva por la perdición. Bueno, siempre será mucho más difícil encontrar esa puerta angosta y mucha gente tiene miedo de encontrarla para Claro, no ir en contra de su narrativa. ¿Quieres decir algo más, claro. Karina? Sí, pues simplemente el proponer, ¿no? Que la gente que te escucha, que probablemente ya están todos o la gran mayoría en esta misma frecuencia, pero aquellos que no, simplemente se cuestionen, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos están pidiendo que hagamos? ¿Con qué evidencia cuentan? Para decir, ok, de manera informada, yo voy a hacer esto o voy a hacer esto otro, porque si simplemente es el sí, señor, señor, pues estamos muy mal, ¿no? Y otro Mm, problema, Rubén, es esta división que a veces parece mega planeada de aquellos que no están, pues, parafraseando la narrativa oficial porque ven otras cosas, aquellos que vemos otras cosas y que estamos tratando de compartirlo y de explicarlo,
en ese grupo, digamos, de personas que lo ven distinto, ha habido mucho fraccionamiento, a veces parece intencional, y entonces eso resta mucha fuerza a cualquier posibilidad que tengamos de decir no y de tener una masa crítica que dice no. Entonces, mi comentario sería, Rubén, que sería genial que las personas que están conscientes de esa división que hay, de ese como ataque, solo se pregunten quiénes son quienes atacan, porque normalmente quien ataca tiene agenda, Rubén. Y si lo que realmente importa Sí. es, digamos, no, hay que organizarnos para decir no, y puede que yo piense un poco distinto que tú en tales cosas, pero no importa, porque tenemos claro que este momento que está viviendo la humanidad define la libertad que vamos a tener, Rubén, ni nada más ni nada menos. La libertad y hasta la humanidad, diría, ¿no? Porque hasta esa está siendo erosionada de muchas maneras, el concepto de la humanidad. Entonces, más que estar buscando los motivos para criticar a fulano o a sutano y decir es que él o ella creen en tal y yo no, mejor es unirnos en, digamos, no, porque de verdad es una situación muy complicada la que estamos viviendo y muy peligrosa. Yo personalmente te agradezco mucho, como se lo agradezco a otras voces, el trabajo que han venido realizando con absoluta valentía ha sido para mí, ha sido un foco de luz. Hay algunos que dicen, pero pregúntale qué opina del grafeno. Es que me parece, o de esto, de aquello, o sea, quieren meter en una situación donde hay una especie de debate, o hay quien te acusa de disidencia controlada, ese tipo de cuestiones. Yo hago al margen de eso, pero digo, eres una de las voces que han estado dale y dale y dale en contra de la narrativa mundial. Y eso para mí es un agradecimiento de alguien que sabe, porque yo soy un divulgador, un periodista, pero alguien que verdaderamente sabe de este tema. Y yo en el caso periodístico es irremediable que todo lo que has dicho pues embona perfectamente bien con una serie de planes de la élite mundial. No, pues digo, no sé si embona perfectamente Sí, o no, pero al menos lo que trato de comunicar, Rubén, siempre tengo cuidado de que tenga evidencia, de que evidencia tengas sólida, evidencia, sí. y trato de evitar pues entrar en simplemente Mm, especular o repetir o reenviar algo que probablemente en este momento no cuento todavía con esa evidencia, exacto. ¿no? Y eso es justo mi punto, lo que te decía, ¿no? Es muy fácil decir fulano no porque es tal, es disidencia controlada, es lo que sea, es muy fácil decir eso, pero ¿a quién beneficia, Rubén? ¿A Ujú. quién beneficia tratar de separar a Sí, los pocos, porque seguimos siendo una minoría que estamos sí, intentando decir, espérate, por aquí no va? Y esas diferencias de opinión, que si es tal, que si no, que si la evidencia, que si terreno, que si virus, todas esas diferencias se pueden abordar, se pueden dialogar, pero hay ahorita, a mi juicio, a lo mejor estoy equivocada, hay algo más importante, Rubén, que el único beneficiado de estas separaciones, de estas divisiones, de estos señalamientos y fraccionamientos, son quienes están llevando esta narrativa. Son los únicos que se benefician. Karina, te mando un fuerte abrazo hasta la Gracias, ciudad Rubén. de Querétaro y espero que ya no estés siendo tan asediada como estabas hace algún tiempo, incluso en tu universidad. Mm, No sé si te sigan tratando bien o no. no, bueno, pues, digamos que las cosas se han calmado un poco y me imagino que al final soy incómoda para algunas personas, otros probablemente ya se han dado cuenta de que las cosas que decía tenían fundamento y a lo mejor lamentablemente en carne propia pues lo han vivido ellos o sus familiares, ¿no? Y bueno, pues veo difícil que se acerquen demasiados a decir, oye Karina, gracias y perdón por haberte haberme burlado, lo que sea, pero tampoco es necesario eso, Rubén. Esto va Sí, mucho no, más allá de algo no, personal, entonces no es relevante. no es personal, exactamente. Bueno, un fuerte abrazo, Karina. Te agradezco mucho esta Igualmente, charla. Rubén. Claro, igual, nos vemos. No cuelgues, no cuelgues. Espera.